La actividad del papel empezó en el año 1943. Antes de eso, pues la empresa era una empresa textil y, como ocurre muchas veces en la vida, pues fue una casualidad. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues no había, las fronteras con Francia se cerraron y había problemas para traer la lana para poder fabricar los textiles. Entonces decidieron, en este caso era mi abuelo, con su hermano, con su cuñado, decidieron probar con paja, hacer una pasta, a ver si eso podía servir para fabricar textil. Y se dieron cuenta de que no servía para hacer tejidos, pero sí que podía servir para hacer papel. Era un papel en aquellos inicios, era un papel que era para envolver el pescado, la carne, no era el papel que hacemos actualmente, pero así se empezó con la actividad de papel en los años 40. En la segunda mitad de los años 40, fue cuando vino un ondulador y dijo que quería un tipo de papel que era el papel para cartón ondulado. Y se hizo esa bobina, funcionó y a partir de entonces empezó a hacer papel para cartón ondulado. Entonces, Saika comienza a integrarse aguas arriba del proceso productivo, es decir, con los proveedores de materia prima, que en aquellos años, estamos hablando de los años 70, era papel recuperado y paja, y empieza a tomar participaciones en empresas de papel recuperado. Y también en esos años empieza a integrarse aguas abajo con el cliente final, que es el fabricante de cajas de cartón. Entonces, esos son los orígenes en que empezamos a formar un grupo integrado desde la materia prima, que es papel recuperado, hasta nuestro producto final, que son cajas de cartón ondulado. Sí, el grupo, que dispone de 3 divisiones, hemos hablado de papel recuperado, de papel y cartón. Evidentemente cada una de ellas tiene una comercialización, un marketing, una logística, una estrategia distinta. El mercado del papel recuperado es más local para nosotros, con centros de recuperación que tenemos en España, en Portugal y en Francia. El papel, en cambio, como industria capital intensivo que exige grandes inversiones y una capacidad de producción muy alta, nos permite llegar a muchos otros mercados. Y el cartón ondulado, por el contrario, es un mercado más local. Nuestras plantas de cartón ondulado, que tenemos repartidas en muchos países o en varios países de la Unión Europea, lo que nos permiten es acceder a esos mercados más concretos. Con respecto al papel, nos encontramos con una competencia a nivel internacional, con grandes grupos o grandes empresas, donde se distinguen grandes multinacionales de empresas familiares. Curiosamente, en los últimos 10 años, las empresas que más han crecido han sido las empresas independientes familiares, las que más han invertido, las que más han innovado. En el negocio del cartón ondulado, la competencia es distinta porque ahí estamos hablando de un mercado mucho más local, con lo cual tenemos que competir también con grandes grupos, pero con otros grupos más locales que tienen presencia en esos mercados y que, bueno, pues que tienen una fuerza importante. Es verdad que en el negocio del cartón ondulado en este momento es un mercado que está muy concentrado, en el que, bueno, pues por citar España, podríamos decir que los 8 primeros grandes grupos cubren prácticamente el 70% del mercado. Bueno, yo creo que tenemos dos características importantes. La primera es que hemos sido pioneros en el tema de la innovación para diseñar máquinas de papel que puedan hacer un gramaje ligero. El hacer un gramaje más ligero, el hacer un papel que pesa menos, significa que podemos hacer unas cajas que pesan menos y significa que eso es positivo para el medio ambiente y además podemos hacer un producto que es más económico. Entonces, Saika fue la primera empresa que diseñó una máquina nueva para hacer un papel que pudiera bajar hasta 75 gramos. Para dar una idea, antes de que estuviera esa máquina, pues las máquinas de papel que existían en el mercado no bajaban de 110, 120 gramos. Bueno, pues hoy estamos hablando del año 96, que hicimos la primera máquina diseñada para papeles de gramaje ligero.
Y la otra característica importante que yo destacaría es que somos un grupo integrado y esa materia prima, ese control que hay sobre la materia prima, porque el 75% de nuestras necesidades de materia prima vienen de nuestras propias empresas, nos hace tener una mayor estabilidad en los resultados y un control, porque como toda materia prima, pues con el fuerte crecimiento que está habiendo en los países asiáticos, pues vienen a Europa a buscar esa materia prima y el tener un cierto control de esa materia prima te da una mayor estabilidad en tu suministro y en los precios que puedes obtener de la materia prima. Bueno, somos una de las empresas líderes en Europa, considerando Europa la Unión Europea de los 27 países, pues AICA sería el tercer productor de papel para cartón ondulado y el tercer fabricante de cajas de cartón ondulado. Es verdad que no tenemos presencia en todos los países, pero en todos aquellos países en los que tenemos una presencia, con la excepción de Italia, pues somos el primer, segundo o tercer fabricante de cajas de cartón ondulado. Estoy hablando de Portugal, de Francia, de España, del Reino Unido y de Irlanda. Quizá en Italia es el único país donde tenemos una cuota de mercado relativamente pequeña porque solo tenemos 2 fábricas de cartón ondulado. Nuestros clientes son muy distintos, es decir, los clientes de papel son clientes industriales, nuestro producto, el papel, es un producto industrial. El papel, si no se convierte en una caja de cartón, pues no sirve para nada, una bobina de 2 toneladas, que es imponente, pero no sirve para nada. Con lo cual, ese mercado son clientes industriales. A su vez, nuestros clientes, que nosotros también tenemos presencia a través de nuestras plantas de cartón ondulado, son los que están en contacto directo con el fabricante de producto, con el distribuidor, con el envasador, que es el siguiente eslabón al fabricante del producto final, que va al consumidor, ¿no? Con lo cual, tanto la estrategia de marketing como la estrategia de distribución es completamente distinta para un tipo de producto y para otro. Los euroclientes, que son clientes que tienen plantas en diversos países, ellos intentan buscar o estandarizar sus proveedores para tener un producto estándar en los distintos mercados donde ellos necesitan, en este caso, cajas de cartón ondulado o packaging, ¿no? Es difícil muchas veces estar en todos esos países de presente, con lo cual en algunas ocasiones, y en este caso actualmente, tenemos una alianza comercial con otra empresa familiar como nosotros, que está instalada en el mercado más importante de la Unión Europea, que es Alemania, con lo cual se complementa muy bien con nosotros por nuestra presencia en España, Portugal, Francia, Italia, Inglaterra e Irlanda. Para establecer contacto con los clientes, la forma de acercarnos a los clientes, en SAICA ya desde hace muchos años tomamos la decisión de invertir de forma importante en medios y sistemas de información. Eso nos ha permitido, por un lado, poder acercarnos al cliente, dar un mejor servicio, una mejor conectividad, una presencia 24 horas, 7 días de la semana y, a su vez, también ajustar estructuras. Hoy en día el 70% de los pedidos que entran a la división papel entran por internet y se gestionan prácticamente automáticamente todo su proceso, desde la introducción del pedido hasta la programación y planificación y entrega. A nivel de cartón ondulado, que tiene otra capilaridad, estamos llegando a niveles del 30%. Son de alguna forma, eso es un medio que nos va a permitir automatizar procedimientos, agilizar burocracia y trabajo administrativo con respecto a nuestros clientes y darles un mejor servicio. Eso un día está funcionando y es un mundo en el que entramos ya hace muchos años y en el que sabremos que cada día hay que ir evolucionando y desarrollando más herramientas de este tipo. En relación a la fuerza de ventas, tenemos acciones específicas de formación y desarrollo y cada vez más intentamos que estas acciones no sean locales, sino que tengan un ámbito global. Esto quiere decir que definimos planes de formación y desarrollo para la fuerza de ventas de todas las divisiones y de todos los países. Actualmente estamos desarrollando lo que hemos llamado un máster de fuerza de ventas, que en la definición han colaborado los distintos responsables de las distintas divisiones y a distinto nivel, junto con una empresa externa, y hemos definido no solo aspectos teóricos que podemos encontrar en cualquier compañía del mercado, sino adaptado a nuestras necesidades, con nuestros sistemas, con nuestro tipo de cliente, en cada una de las divisiones. Entonces,
Este programa, Máster Fuerza de Ventas, está consiguiendo varios objetivos. Por un lado, formar en lo que es las ventas en sí mismo, ¿no?, y en esa relación con el cliente, pero por otro lado también estrechar lazos entre las distintas divisiones, entre los distintos países, y genera un efecto motivacional mucho más fuerte que cualquier otra compensación que podamos establecer de carácter monetario. Nosotros tenemos nuestro propio equipo de ventas, también tendríamos que distinguir en cada uno de los negocios, porque en los negocios como el Saica Natur o Saica Pack exigen una fuerza de ventas mucho más numerosa y mucha más presencia en el mercado, por ese carácter localista, por la cantidad de clientes, mercado industrial para papel, pocos clientes, mercado abierto infinito para las fábricas de cartón y para Natur. En el caso de papel, la fuerza de ventas utilizamos estructura propia y estructura de alguna forma vía agentes o comisionistas en aquellos mercados en los cuales no tenemos presencia. Y para aquellas operaciones que denominamos spot, operaciones puntuales, utilizamos la figura de los traders que existen en el mercado. Pero el 85% del negocio, de la facturación, se hace con nuestra propia estructura y nuestra propia fuerza de ventas. En las divisiones de Natur y Pack, 100% de la fuerza de ventas es propia. Para hablar de cuál es la logística que nosotros estamos utilizando, también tendríamos que distinguir de las distintas divisiones papel, papel recuperado y cartón, ¿no? La distribución a nivel de papel, como decíamos, el papel es un producto que permite viajar y en el que nosotros en este momento estamos presentes en la mayor parte de los países de la Unión Europea, de África, de América, etc. Ahí tenemos que dirigirnos fundamentalmente tres medios de transporte. Para nosotros el más importante es el camión, pero a partir de una determinada distancia tenemos que utilizar el ferrocarril que desde el punto de vista económico es mucho más ventajoso, pero que por desgracia las infraestructuras ferroviarias de este país no nos permiten el poder utilizar ese medio de transporte como necesitaríamos. Y en tercer lugar, para todos esos mercados de operaciones overseas, spot, etcétera, norte de África, Medio Oriente, utilizamos el barco. Para el negocio del cartón ondulado, la logística es completamente distinta, es una logística de camión grande, camión pequeño, de entrega puerta a puerta, porque el cartón ondulado viaja muy mal, supone el transporte un coste muy importante y eso es de alguna forma lo que obliga a que sea un mercado más local, más cercano. Nosotros en este momento tenemos externalizada la logística de la división papel, de la división Natur, y en la división de cartón ondulado es el proyecto que hemos acometido desde hace un año y que lo finalizaremos para el año que viene, en la cual toda la logística externa, todo el transporte y la distribución lo van empresas especializadas. Nosotros nos tenemos que ocupar de nuestro core business, de lo que sabemos hacer, es hacer bien el papel, hacer bien el cartón, pero hay empresas que son especialistas en eso, ¿no? Y tendemos a estandarizar procesos, procedimientos, rutas, medios, etc., ¿no? Con lo cual la logística externa nuestra podemos decir que está totalmente externalizada en este momento. Logística interna nosotros denominamos a todos los movimientos de mercancía que se producen dentro de nuestras instalaciones, logística que también en divisiones como papel hemos externalizado y desde hace ya varios años y donde estamos trabajando para externalizar también en las otras diferentes divisiones, ¿no? Los swaps son acuerdos comerciales que llegamos con competidores nuestros orientados fundamentalmente a reducir el coste logístico. Es decir, nosotros que tenemos, por poner un ejemplo, nuestras fábricas de papel en España y Francia, en un momento dado podemos llegar a un acuerdo con otro fabricante, por ejemplo, de papel que esté en Alemania y que tenga también él plantas en España, para que nosotros le suministremos todas sus necesidades en España y él a su vez nos suministre nuestras necesidades cercanas al mercado del norte de Europa. Es una cuestión de ahorro logístico y de complementariedad con ese tipo de grupos, porque en nuestro negocio en los últimos años se ha dado un proceso de integración vertical muy fuerte, donde encuentras grupos papeleros y cartoneros importantes. Entonces, esa complementariedad entre el papel y cartón en los distintos países de la Unión Europea se está produciendo y esos acuerdos swaps tienden a ir aumentando, ¿no? Porque bueno, pues el coste logístico dentro del coste de nuestro producto es muy importante, con lo cual cualquier ahorro que podamos obtener es bienvenido.
La misión de la función de recursos humanos en SAICA es asegurar el suficiente número de colaboradores con las competencias, la formación y las capacidades necesarias en el momento oportuno, al coste adecuado y dentro de la cultura de SAICA y con la motivación suficiente para conseguir los objetivos generales que tiene marcado el grupo. Me gustaría contarte cómo entendemos la palabra colaborador frente a la palabra trabajador en SAICA. Todos trabajamos en SAICA, pero el llamar a nuestros trabajadores colaboradores entendemos que tiene un matiz diferente. La palabra trabajar tiene una cierta connotación negativa en general en la sociedad, ¿no? Parece que es una cruz que nos ha caído encima y que, bueno, tenemos que trabajar, ¿no? Sin embargo, colaborador es un aspecto positivo y constructivo y implica compromiso y acercamiento positivo hacia la tarea. Y esto es lo que queremos construir en SAICA y por eso les llamamos colaboradores, porque estamos construyendo en ese compromiso mutuo un entorno positivo de trabajo. Sí, me gustaría destacar dentro de la función de recursos humanos las prioridades estratégicas que hemos definido y básicamente dos. Una es la seguridad y la otra es el desarrollo. Para SAICA la seguridad es fundamental, es una prioridad estratégica, como he comentado. Se ha marcado el objetivo de 0 accidentes y para ello hace inversiones anuales y formación continua para asegurar una cultura de seguridad. Y eso implica que no solo nos vamos a preocupar por nuestra seguridad, la de cada uno, sino también por la seguridad de los otros colaboradores, incluso de nuestros clientes y proveedores. Bueno, en SAICA la seguridad es tan importante que si algo no es seguro, no se hace. Bueno, en cuanto al desarrollo, en SAICA tenemos definidos 3 grandes programas que van enfocados precisamente a desarrollar ese compromiso que tiene la empresa con los colaboradores desde el primer día para asegurar su empleabilidad de forma continua, para asegurar que hoy son mejores que ayer, para ver el futuro más como una oportunidad y poder generar contextos de aprendizaje continuamente. Bueno, actualmente tenemos 3 grandes proyectos en marcha. El primero fue que, como he explicado, a partir de los años 2007 compramos en el 2007 y el 2008 unas fábricas en el Reino Unido e Irlanda. Son fábricas que estaban obsoletas y es un plan para reestructurar todas esas fábricas. Eso implica cerrar algunas, invertir en otras de ellas, con nuevas onduladoras, con nuevos equipos, para hacerlas competitivas en ese mercado. Ese proyecto está en marcha desde el año 2008 y esperamos terminarlo pues, a mediados del año 2011. El segundo proyecto que está en marcha pues es una planta de papel en el Reino Unido, pues precisamente para suministrar la materia prima a esas fábricas de cartón. Y el tercer proyecto es una planta de valorización energética, porque como he explicado recogemos 2 millones de toneladas de papel recuperado y con ello fabricamos aproximadamente en España 1,5 millones de toneladas de papel, pero se generan 500.000 toneladas de residuos, que son plásticos, alambres y los lodos. Bueno, pues esos residuos, esas 500.000 toneladas, hoy en día van a los vertederos y al compostaje. Y nosotros estamos ahora construyendo una caldera para poder quemar todos esos residuos que tienen un alto poder calorífico y producir energía eléctrica. Con lo cual, el balance final será que SAICA recoge 2 millones de toneladas, aprovecha 1,5 millones en papel, produce energía y nos quedarán 50.000 toneladas de residuos como cenizas. Con lo cual, de los 2 millones, al final nos quedan 50.000 toneladas de residuos.